Imos a empezar a segunda xornada do terceiro encontro Arteixo e Innovación Educatic. Hoxe toca o turno de exposición aos centros de secundaria. Están con nos o IES Pastoriza, despois irá o IES Manuel Murguía e a última hora o IES Sabón. Agora vos comento cales son as ponencias, pero sí que nos interesa recalcar que hoxe, ademais da exposición de arriba, que tal cual ven no díptico informativo, titúlase Coleccionando Historia, é un señor de aquí de Arteixo que o que fai é ten 75 anos e desde os 8 anos está coleccionando obxetos que teñen unha historia, unha curiosidade, e vale a pena que a visitedes porque además vai vos contando todos os detalliños de cousas, hai desde máquinas de escribir a máquina de escribir máis antiga, hai tocadiscos portátiles que as nosas aboas posiblemente levaran cando iban ao campo, hai cousas bastante interesantes e curiosas, vale a pena visitala. E, en paralelo a todo isto, sabedes que solemos organizar actividades nas que participe alumnado. E no caso de hoxe, na sala dos espellos, que ademais será onde fagamos despois a pausa café, está o alumnado de FP Básica de Cociña e Restauración do IES Sabón. Este ano o IES Sabón incorporou dúas modalidades de formación básica. Ata ese momento tiñan o sistema dual, agora é o sistema ordinario, e teñen electricidade electrónica e teñen cociña e restauración. Este ano están os de cociña e restauración, ide a visitalo, vale a pena, levan traballado moito, están moi nerviosos, están perfectamente ataviados, teñen un despliegue, unha decoración que vale a pena que visitedes para que eles tamén se sintan reforzados. Ademais, insisto, a pausa café vai a ser ali, con todo o seu amor e súa dedicación, pero, teño moitos nervios, vale? E, despois da pausa café, todo isto será das 6:30, máis ou menos, pregamos que se axusten os tempos, porque senón xa sabedes que imos retrasando, e despois, ás 7 da tarde, teremos a Luz Veloso, coa ponencia externa que toca hoxe, Crear para comunicar, transformar e unir. Recordade que este ano todos os poñentes que traemos, os externos, foron propostos por profesorado dos centros, o cal creemos que ainda é máis importante a presencia da xente que propón que estos profesionales veñan. Imos a empezar xa co IES Pastoriza, que van a facer 3 ponencias. A primeira, o turismo, unha viaxe pedagóxica, nas que os relatores van a ser Nacho Villagroi e Patricia Villamiel. A segunda, vai todo seguido, do revés na clase, modelo in class flip na aula de tecnoloxía, con Teresa Mancebo. E a terceira, tiflotecnoloxía, uso das TIC para a inclusión do alumnado con cegueira e deficiencia visual. Hoxe é importante recalcar que hai bastante alumnado presente, de unha maneira ou de outra. Presente aquí, presente en vídeos, hai bastante alumnado que traballou e iré vendo ao longo de toda a tarde, que supón un esforzo tanto para o alumnado como para os profes. Un esforzo importante. Entón, vamos a empezar. Damos paso á primeira ponencia, o turismo, unha viaxe pedagóxica. Gracias. ¿Se oye? ¿Cuál tengo que hablar? Yo creo que este mejor, ¿eh? Vale. Para os ponentes é importante que os micros están conectados. Solo ustedes que poñer un poquinho máis cerca. Hola, ¿se oye bien? Sí. Correcto. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores del Congreso y al claustro de mi instituto la oportunidad que nos dan de presentar lo que ha sido una experiencia didáctica en tercero de la ESO. Es un privilegio trabajar con Patricia Peté en el aula y con mis alumnos y alumnas de tercero que han hecho posible esta experiencia que a continuación os voy a relatar. Quiero presentaros a mis 2 jóvenes relatoras que vienen en representación del curso de tercero A y tercero B, que expondrán desde el punto de vista del alumnado, cómo han visto ellos esta experiencia. He titulado esta experiencia o turismo en viaxe pedagóxica. Ayer, viendo o leyendo un blog sobre viajes, la periodista especializada en viajes empezaba su post diciendo que resultaba muy difícil definir qué es un viaje, qué es viajar, pero resultaba fácil determinar qué entiende por viajar. Y ella estructuró el post de acuerdo con una serie de conceptos con los cuales me identifico y decía: viajar es libertad, es aventura, es experimentar. A continuación va explicando: es pasión, es humildad, es necesidad, curiosidad, tolerancia, emoción, ilusión. Y seguía el post. Yo señalé
estos valores porque fueron valores que yo he vivido en este viaje pedagógico, en algún momento, desde el principio hasta el final. Por lo tanto, me parece interesante esta idea de viaje y sobre todo de pedagogía. Esta experiencia la realicé con tercero A, no bilingüe. Teníamos aquí la fotografía de mis alumnos, con Patricia, que es la que me apoya en el aula. Con tercero B, los alumnos bilingües. La periodización fue de enero, todo enero después de vacaciones, hasta mediados de febrero, fueron unas 5 semanas, se prolongó un poquito más por cuestiones de salud, del que habla. Y digamos que el punto de partida de esta experiencia, como todo, por lo menos desde mi punto de vista, toda nueva experiencia siempre está cargada de situaciones emocionales y situaciones racionales. Situaciones emocionales es a veces un sentimiento de frustración, de que no me gusta, y un sentimiento racional de qué es lo que puedo cambiar a partir de lo que yo observo. Lo que veo que hay unas expectativas que chocan con la realidad tanto por parte de los alumnos como por parte de los profesores. A veces yo tengo la impresión, es mi punto de vista, que la escuela está un tanto alejada de la realidad que viven los alumnos y las alumnas. Centramos muchas veces mayormente nuestra explicación en la oralidad. Nos enseñaron desde el punto de vista de la oralidad, pero nuestros alumnos son adolescentes y están fascinados por la pantalla. La pantalla es una sobreestimulación. Por lo tanto, este exceso que a veces hacemos y hago de la oralidad frente a una realidad que ellos viven distinta, choca o nos provoca un cierto grado de hastío, de aburrimiento por una parte y por otra. Por lo menos esta es mi impresión. De ahí que la sensación que tengo de mis alumnos cuando hablo con ellos después del fin de semana es la escuela es una situación de obligación, pero para ellos donde empieza la vida, donde empieza la realidad es fuera de la escuela. De ahí que mi propuesta sea, de una forma u otra, buscar un punto de encuentro desde el punto de vista pedagógico, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde podamos confluir lo que yo pretendo, quiero enseñar, de lo que ellos puedan enseñar, puedan aprender. Es lo que yo llamo la felicidad del docente, es esta confluencia, es el trabajo bien hecho y un trabajo honesto. Bien, todo arranca desde mi punto de vista con una idea, definición de una idea y crear un producto que tienen que crear ellos y yo con ellos. Es lo que llamo proceso de creatividad. ¿Cuáles fueron los objetivos que me planteé? En primer lugar, el concepto de clase. Para mí la clase tiene que ser como una nebulosa. Los elementos nodulares de la misma tienen que ser las interacciones, las capacidades de mis alumnos, que entre ellos apoyen y sean participativos. Por ejemplo, yo cuando les planteo que hagan un trabajo, una aplicación, yo no enseño la aplicación. Siempre hay alguien en clase que enseña, que sabe la aplicación y la sabe utilizar mejor que yo. Ese alumno o esa alumna funciona como profesor. Siempre digo, preguntad a fulanito, preguntad a menganito. No me preguntéis nunca a mí. Otro de los objetivos importantes que yo me planteé era fomentar la resiliencia a través de la atención personalizada. Y eso, por ejemplo, sí que lo he conseguido en el curso tercero A, tercero A B no bilingüe, en el sentido de dar también a los alumnos herramientas que superen sus limitaciones personales también o aquellas limitaciones del propio proceso de aprendizaje. De tal forma que podemos aprovechar sus capacidades creativas y sus capacidades de pensamiento. Un elemento esencial en toda labor pedagógica o que yo me he planteado en todo este proceso son los andamios. Es decir, tenemos que dar a los alumnos, desde mi punto de vista, herramientas para que puedan transitar desde el punto de vista del conocimiento, elaborar el conocimiento con cierto grado de seguridad. Por ejemplo, a veces discutimos entre nosotros, los alumnos no saben escribir, me preguntas por qué tienen que saber escribir. Escribir es un acto muy complejo. A veces he estado en una clase, por ejemplo, antes de ayer he estado en una clase leyendo 25 introducciones. Es muy complicado. Yo, por lo menos, me resulta tremendamente difícil. Escribir, los escritores tardan años en publicar, en escribir, reescribir y reescribir. Y entonces, ¿cómo elaborar un informe, un ensayo, un artículo? ¿Qué es lo que yo quiero que transmita? Realmente hay que darles esas pautas. No pueden decir, escribe, haz un trabajo. Hay que enseñar a estructurar un trabajo. Hay que determinar cuál es la información relevante y que no se copie y que esa información relevante la transforme en conocimiento propio. Hay que ayudarles a hacer los mapas conceptuales. En fin, esto es lo que yo llamo andamios que permitan que ellos transiten con seguridad en el proceso de aprendizaje.
Esto es una garantía también de la gestión de los tiempos. Esos andamios, cuando hacemos un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un esquema para cómo construir un artículo, bien sea un ensayo, bien sea un informe, al fin y al cabo lo que estamos es ahorrando tiempo, gestionando el aula y gestionando nuestros tiempos, que no se nos vaya el tiempo de las manos. Un aspecto importante que en todo este proceso para mí es esencial son los productos. Es decir, un producto es un escrito, un producto es una introducción en un momento determinado, un producto es un mapa, un producto es aquello que considero que es objeto de un trabajo y a eso que es lo que yo voy a evaluar tanto como producto en sí como el proceso de construcción de ese producto. Bien, vamos a entrar en el proceso de esta introducción, el proceso de lo que yo hice. Me centré en el turismo. Lo que hice, el turismo está dentro del temario de geografía, de la parte de historia, el sector terciario es tremendamente extensísimo. Entonces, utilizando el símil culinario, cogí todo el tema, hice como del tema unos entremeses muy rápidos, una cosita así ligera, y centré el menú en turismo. Entonces, el turismo hice un menú suculento, variado, divertido, y me olvidé de darle tanta importancia a lo que consideraba entremeses para centrarme en esto. Yo creo que los alumnos pueden hacer cosas muy interesantes. Algo ha fallado, como puedes ver. No sé qué ha fallado. Falla. Bien, falla una diapositiva. ¿Cuál fue la primera actividad? A mí lo que me interesaba de los alumnos es partir de su experiencia. Entonces la pregunta fue si han viajado con sus familias o fundamentalmente con sus familias, a dónde habían viajado, por qué habían viajado, qué les había gustado del viaje, qué les gustaría hacer que no pudieron hacer. Y aquellos que no habían viajado, ¿a dónde les gustaría viajar y por qué? Eso, digamos, fue el punto de arranque. A partir de ese punto de arranque, ellos tenían que, una vez que hicimos un pool, una puesta en común, yo les hice una propuesta de hacer un documental sobre su experiencia como viajeros, como turistas, o hacer un documental sobre aquellos lugares en los cuales a ellos les gustaría viajar. Entonces, en ese documental, ellos tenían que geolocalizar, utilizar Google Earth o Google Maps. Tenían que plantear la historia, un poquito de la historia de esa ciudad. Tenían que plantear qué visitar, por qué visitar, dónde comer, por qué comer, dónde ir a beber, dónde pasarlo bien. Y luego, al final, algo que fuera sugerente a ese potencial turista que pudiera ir a esa ciudad, ¿no? Todo eso, cada cual fue haciendo su propio documental. Y tengo que decir que los lugares demuestran que los alumnos tienen inquietudes viajeras y muy interesantes. Por ejemplo, hicieron vídeos personales sobre Nueva York, Londres, París, Seúl, Sydney, Pompeya, Ginebra, Egipto, Venecia, Marrakech, Madrid, Tenerife, Roma, etc. Es decir, hicieron vídeos muy interesantes. No vamos a poner porque no hay tiempo, pero vídeos muy interesantes. Han trabajado con las nuevas tecnologías. La segunda parte, no sé lo que ha pasado aquí, la segunda parte, enganchando con la programación, me interesaba que vieran el turismo desde la perspectiva económica. Entonces aquí lo que hice, me centré en cómo elaborar un informe económico que no tiene nada que ver con un ensayo. Para ello leímos el libro, lo que es la economía desde la perspectiva turística, lo que dice el libro de texto, que es una chorrada. Entonces yo les di una serie de artículos online y organicé la clase en grupos de tal forma que cada uno leyera un artículo, extrajeran los datos relevantes de esos artículos, los pusieran en común, se discutiera luego en clase sobre los artículos, hicimos un panel de todo lo que eran los datos relevantes sobre la evolución del turismo y luego cada cual tenía que escribir un informe económico sobre la relevancia del turismo. Obviamente volvemos otra vez a la idea de los andamios. La clase versó una clase completa, o casi clase y media, lo que es escribir un informe, lo que es introducir un informe, lo que es la formalidad de un informe, cuál es la conclusión de un informe, sobre todo una perspectiva económica. El resultado, tengo que decir que plenamente satisfactorio.
El siguiente paso fue trabajar desde una perspectiva, digamos, un grado de complejidad. Y para ello lo que hice fue el diseño, diseñé una web quest. Ya sabéis lo que es una web quest. Entonces, mi idea en este sentido era, estamos en el turismo, una web quest sobre el Camino de Santiago. Hago un paréntesis, la web quest está colgada en la página web de IES de Pastoriza, en el Departamento de Ciencias Sociales. Algún profesor o profesora estuviera interesado, solo tiene que entrar ahí y usarla libremente. Si le gusta, cambiarla, lo que quiera. Vale. Estos son capturas de pantalla. En la introducción, introduje lo que eran los procesos migratorios, etcétera, pero lo que me interesaba era, en la web quest, es plantear una situación, digamos, de trabajo. Una situación de trabajo significa crear un escenario de actuación, en este caso es una agencia de viajes, y ellos tienen que plantear lanzar una campaña turística, documental, por tanto, volvemos otra vez al vídeo, sobre el Camino de Santiago y desde una perspectiva también de sostenibilidad. Para ello, diseñé distintos roles: el encargado desde el punto de vista histórico, el logista, el guía y el recepcionista. Cada cual tiene una función plenamente diferenciada, de tal forma que nadie se pisaba el trabajo, cada cual, lo importante era trabajos complementarios, y el producto de todo esto era el vídeo, en el cual ellos tenían que, a través del trabajo de grupo, elaborar un vídeo final, un documental sobre el Camino de Santiago, y al final un trabajo individual, que era si el proyecto que ellos se han planteado del Camino de Santiago se ajustaba a lo que se entiende hoy por hoy como sostenibilidad turística. Para ello les di una fuente bien documentada sobre los 12 puntos, creo que son 12 o 15, sobre lo que se entiende turismo ecológico, y ellos tenían que hacer esa valoración de lo que ellos habían diseñado con lo que hoy en día se entiende como los parámetros del turismo sostenible. Bien, todas las veces que he trabajado en grupo, en dinámica de grupo, siempre tiene el mismo problema, que es la configuración de los grupos. Hace un par de años, un auxiliar de conversación me dio una pauta que yo creo que es interesante, es grupos al azar. O sea, cada 3, cada 4, cada 5. ¿Por qué grupos al azar? Uno, porque digamos que los alumnos se enfrentan a un destino. Es decir, si los alumnos los dejamos que escojan ellos, van a escoger por amistad, y a veces, por experiencia, nos encontramos con situaciones desagradables en las cuales hay un alumno o una alumna que a nadie la escoge, que nadie quiere ir. Claro, para esa persona que nadie la escoge, pues es un marrón, ¿no? A nadie nos gustaría que nos señalaran como, ostras, no tienes amiguitos, no tienes amiguitas. Se pueden descompensar mucho los grupos. Hay grupos excelentes y hay grupos que, en fin, échate a templar. Entonces, este sentido aleatorio, de una forma u otra, tienen que enfrentarse a un cierto grado de profesionalidad. Es decir, nadie escoge sus compañeros, tenemos que trabajar con compañeros y compañeras que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos, pero el trabajo hay que hacerlo, hay que ser profesionales. Entonces, ese sentido me parece muy interesante. Hice una excepción en tercero bilingüe, trabajando en el aspecto del urbanismo. Esto es un pequeño inciso, que ellos escogieron, estábamos trabajando sobre una ciudad fallida, que era Detroit. Ellos escogieron Detroit porque yo les hice una propuesta de trabajo, y en este sentido, al final era hacer un vídeo sobre por qué Detroit hoy en día es una ciudad fallida. Tiene una crisis monumental. Fue en los años 60 la cuarta ciudad de Estados Unidos, hoy en día es un desastre, no tiene servicios públicos. Y ahí ellos me hicieron la propuesta de juntarse. Entonces dijo, vale, si todos los grupos tienen un grado, unos estándares mínimos, todo el mundo está integrado en un grupo, lo acepto. Y lo acepté. Digo, rompí la barrera esta de la aleatoriedad. Bien, ¿qué aprendieron ellos en el grupo? Uno, lo que vi, aprender a compartir ideas, discutir, transitar puntos de vista distintos, llegar a acuerdos, qué es lo que van a hacer, cómo van a hacer el vídeo el documental, y sobre todo a ser responsables y a cumplir con sus obligaciones. Eso es muy importante. Los criterios evaluativos, más que el criterio de me gusta o no me gusta, que examen bueno, que examen malo, pasa o no pasa, los centré más en todo lo que ha sido el proceso individual, de tal forma que siempre tenemos a veces los problemas cuando trabajamos en grupo, es el trabajo del grupo. Y no sabemos muchas veces, a veces el trabajo del grupo es como una caja negra, no sabemos qué pasa. Entonces, la mejor forma, desde mi punto de vista, es
yo monitorizo el trabajo individual y ese trabajo individual le pongo una nota. De tal forma que yo sé si la contribución de ese alumno o de esa alumna es una contribución al grupo sustancial, interesante. A veces no lo es porque no da más, entonces eso es igual, yo lo computo, lo entiendo. Otras veces no hace. Entonces, para los alumnos y las alumnas que forman el grupo es una descarga porque saben que si ese trabajo no es bueno y va a restar la calidad del grupo, digamos, remodelo la actividad de ese grupo para que no le penalice. La persona en cuestión tiene dos formas. Una bien, o se pone las pilas y mejora su trabajo, por lo tanto, siempre hay una mejora en mi trabajo. Mis trabajos nunca están cerrados, siempre se pueden mejorar. O dicen, ya me descuelgo. Entonces, yo tengo que valorar que ese grupo, uno de los roles, no va a computar. Entonces, tengo que valorar el trabajo de ese grupo de 3 roles y no de 4 roles. Por lo tanto, el proceso es muy interesante a nivel individual y luego el producto que hacen el grupo, de tal forma que si el grupo he puesto 10, pues las 4 personas son 4 10 porque están valorados los trabajos, he monitorizado, he seguido el guión que estaban haciendo, el guión se ha hecho en clase, he leído el guión con ellos, lo hemos corregido en clase, en fin, en sentido. Voy a finalizar con algunas reflexiones, más que está aquí la inspectora. Unas reflexiones en las cuales mi perspectiva de la educación, en el sentido que a veces choca con todo lo que es los procesos legales, con todo lo que es hoy en día la ley, los problemas que tenemos de alumnos por aula, falta de recursos. Y veo que las aulas muchas veces están llenas, es un follón, hay mucha gente. Y realmente las aulas llenas casan mal con la innovación, causan mal con la atención personalizada, casan mal con el seguimiento del alumno. Los alumnos tienen muchas dificultades. El proceso creativo, el proceso de escritura, el proceso de comprensión, es muy difícil. Otra cosa es la visión burocrática, que estudien, que hagan los exámenes, eso está chupado, eso no tiene mayor mérito. Como profesor, eso está chupado, pero ayudar a esos alumnos requiere mucho tiempo, desde mi perspectiva, ¿no? Y a veces sacrificar a veces el temario, por eso hablo hice unos entremeses de un tema y me centré más en los platos que yo consideran que podían ser suculentos, que eran los platos del turismo, pero de tal forma que estas aulas masificadas a veces nos convierten en profesores voceros, ¿no? Decimos, contamos un rollo interesante, porque todos somos profesionales capacitados, pero es un discurso, yo a veces lo hago y digo, parece como me estoy escuchando yo solo, pero es que no sé hasta qué punto calan los alumnos, ¿no? Entonces, este tipo de aulas así a veces nos convierte en algo que no queremos ser. Y ya para finalizar, un par de cuestiones. A todos nos gusta la música y nos gusta la música estereofónica. Esta es la experiencia que he tenido con Patricia trabajando en el aula. O sea, fue una experiencia de audífono, en el sentido de, qué bien se trabaja cuando se necesita una persona que es capaz, en el sentido, entre dos, ella y yo, ayudar, mejorar, potenciar, ya lo planteará ella en su ponencia, ayudar a nuestros alumnos, ¿no? Por último, sé que es difícil innovar, sobre todo cuando hacemos cosas distintas fuera de los márgenes burocráticos, de lo que nos marcan las editoriales, siempre estamos sujetos al fallo, al equívoco, a veces al desastre, hacemos mal las cosas, o nos sale mal, creemos una cosa y luego no sé, está bien el diseño, pero funciona mal por las circunstancias que sean. Pero hay otra parte importante y es lo siguiente, desde mi punto de vista. Introducirnos en la dinámica o la innovación educativa, para mí, uno es ser sujeto autónomo, soy quien diseña mis trabajos, se lo dejo leer a Patricia o otras personas, y sobre todo nos hace diferentes en nuestro propio trabajo. Es decir, tenemos nuestra propia personalidad, nuestra propia forma de entender, y ese diseño de las actividades nos hace ser diferentes. No estamos sujetos a lo que nos dicen las editoriales, somos diferentes, sujetos distintos que enseñamos de formas distintas, pensamos de formas distintas, actuamos en el aula de forma distinta. Queridos amigos, esto es todo y muchas gracias. A continuación os voy a plantear Andrea, siéntate aquí, y Patricia, Andrea y Patricia, perdón, y Nati, tú vas pasando, ¿vale?
Buenas tardes a todos. Nosotras estamos aquí en representación de todos los alumnos y alumnas de tercero A y B de la clase de Ciencias Sociales para mostraros todo lo que hemos aprendido durante la realización de estos trabajos. Toda esta información la hemos obtenido gracias a una actividad que había que realizar en Classroom, en la que todos nuestros compañeros pusieron un comentario con todo lo que habían aprendido y nosotras lo hemos recogido en esta presentación. Aprendimos a manejar los recursos tecnológicos, ya que aprendimos a montar vídeos a partir de imágenes con Camtasia Studio y con Movie Maker, y también aprendimos a hacer alternancias de audio con Audacity. También aprendimos a redactar un informe económico. El profesor nos colgó algunos artículos, nosotros tuvimos que extraer los datos y los redactamos. Aprendimos también a organizar mejor nuestro tiempo, ya que el profesor nos ponía un límite de entrega y si sobrepasábamos ese límite significaba una penalización o un 0 en el trabajo. Además de esto, también aprendimos la importancia del turismo en la economía, ya que en la actualidad el turismo es uno de los principales focos económicos que está en continuo crecimiento, y también la importancia del turismo sostenible, que es un tipo de turismo que está muy de moda últimamente, que no tiene efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Y finalmente aprendimos a trabajar en grupo, dividiéndonos las tareas, y eso hacía que fuese más dinámico y los resultados eran mejores. Tras analizar o punto de vista das alumnas, a mí tamén me gustaría chegar a miña visión deste proxecto, explicar un pouco cales foron os puntos fortes, en que se diferencia este proxecto de outros proxectos, sobre todo tendo en conta o meu punto de vista, o punto de vista dunha mestra de pedagogía terapéutica. Así decir que creo que este proxecto foi sobre todo moi innovador no sentido de que se achegan as novas tecnoloxías, pero se achegan as novas tecnoloxías dándolle un bo uso. Non chega só con usar ordenadores, non chega só con usar, digamos, que unha pizarra digital, senón que hai que darlle e buscar ese bo uso. Neste sentido, o que tratamos Nacho máis eu foi o de seleccionar, elaborar diferentes recursos digitais para que o alumnado tivese unha maior variedade en que aprender e como aprender, buscando, sobre todo, huir, de escapar dese libro de texto como única fonte de aprendizaxe. Por outra banda, as novas tecnoloxías tamén nos permitiron traballar con diferentes agrupamentos, pois poden contalo elas tamén, traballamos de forma individual, en parellas, en pequeno grupo, facemos moitas postas en común. En este sentido, o que quero dicir é que non só nos centramos neses contidos máis conceptuais, que ás veces os profesores da ESO, pois digamos que, e non só da ESO, senón de todas as etapas educativas, pois centrámonos en que saber, pero non en como aprender. En este sentido, con este proxecto, a través dos diferentes agrupamentos, pois o que fomos traballando foi aprender a través do diálogo, a aprender a pensar conxuntamente, a aprender a traballar en grupo e tamén a resolver conflitos dentro dos grupos. Mencionar tamén que creo que este proxecto é innovador no sentido de que se incorpora esa figura de mestre de pedagogía terapéutica dentro da aula, facendo un reforzo educativo dunha maneira inclusiva. Por que digo que é innovador? É innovador no sentido que é extraño, aínda segue sendo extraño hoxe en día, que a figura de mestre de PT se incorpore na educación secundaria obrigatoria. Sí que é máis normal en educación infantil, que facemos todos os reforzos dentro da aula, na educación primaria sí que segue sendo habitual, quizás en quinto, en sexto xa se empeza a sacar, pero na educación secundaria obrigatoria ás veces sí que nos vemos un pouco, cortados, no sentido de entrar porque os profesores son máis reacios a ter ese apoio dentro. Ainda que a verdade é que está cambiando, sí que estamos facendo apoios dentro de primeiro da ESO, tamén en segundo. Entón, neste sentido, o que queríamos conseguir neste proxecto non era que só fose innovador no sentido tecnolóxico, senón tamén que se achegase unha visión un pouco máis inclusiva. Queríamos achegar unha perspectiva, un reforzo educativo como unha medida que chegase a todo o alumnado, e especialmente, e por suposto, aquel alumnado con necesidades educativas.
Neste sentido, o que se logrou con esta medida de atención á diversidade foi que un cambio no ambiente de traballo. Ao haber dos profesores, eles estaban moito máis centrados na tarefa, digamos que o ambiente era moito máis propicio para poder traballar. Ademais, tamén o que queríamos facer era eliminar esa etiquetaxe que ás veces facemos cando pensamos que a única medida para un alumno que non é capaz de seguir o ritmo dos seus compañeiros é sair da clase. Neste sentido, o meu apoio creo que se puido ver, sobre todo, como un apoio que foi dirixido a todo o alumnado, non? E non só a un grupo reducido. Así que eu creo que como conclusión deste proxecto, aproveitando así tamén que hai máis profesorado, supoño, da educación secundaria obrigatoria, xa que hoxe é a ponencia da etapa da ESO, animarvos sobre todo a seguir innovando, a seguir achegando as novas tecnoloxías para dar unha mellor resposta á diversidade, pero tamén a seguir traballando nunha resposta educativa que sexa máis inclusiva. Dicir que os resultados deste proxecto foron bons, pero non foron bons polo mero feito de introducir a un segundo profesor dentro da aula, senón que foron bons porque houve unha estreita colaboración. Houve tamén unha planificación moi grande por parte de Nacho para que, cando eu pudese entrar dentro da aula, pois esa clase tivese sentido, non? Que ese reforzo tivese sentido. Quero dicir, por exemplo, se entro nunha clase que é teórica de historia, digamos que o meu reforzo non ten sentido para estar ali collendo apuntamentos, pois non merece a pena entrar ese día. Entón, que, sobre todo, que este reforzo, esta media atención á diversidade inclusiva ten sentido cando se fai de forma planificada. E, por último, e xa para rematar, dar as grazas a toda a clase de terceiro da ESO, moitas grazas por vir, dado que sen vos este proxecto non tería sentido. Moitas grazas pola vosa atención.